también cuando está en estado avanzado, mal controlada, con rotura de válvulas, llega al shock. Pero la principal causa de llegar a un shock cardiogénico es el síndrome coronario agudo, los infartos. La verdad es que tiene una alta mortalidad, ¿no? En buenos hospitales. La endocarditis infecciosa es una enfermedad donde las válvulas están infectadas por bacterias, hongos, la gran mayoría bacterias, y muchos factores predisponentes pueden llevar a ello, ¿no? Desde problemas congénitos, problemas valvulares crónicos, o dispositivos intracardíacos como marcapasos, infección de las válvulas, de los cables. Entonces déjenme poner en cámara, a ver, la primera parte, no sé si todo está bien, me corrigen por favor. Si se ve la presentación. Sí se ve, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es shock cardiogénico, ¿no? Como shock o choque cardiogénico es prácticamente la parte final, como les digo, de una enfermedad aguda que no se puede controlar y llega a ello. Existen muchos tipos de shock, ¿no? El shock distributivo, el shock séptico, el shock obstructivo, que vamos a aclararle un cuadro para que ustedes tengan una diferenciación clínica cuando están ante un shock cardiogénico. Entonces déjenme presentar acá la primera parte del shock cardiogénico hoy día. Entonces tenemos que en primer lugar la definición de esta enfermedad, ¿no? O síndrome final de muchas patologías es la disfunción cardíaca de tipo primario, ¿no? Primario sí, porque el infarto es más frecuente, es una obstrucción de las arterias que da una necrosis extensa, con hipoperfusión severa, ¿no? Que condiciona a que muchos órganos estén mal perfundidos, ¿no? Y clínicamente se manifiesta por hipotensión arterial, ¿no? Severa y prolongada, que no responde a la administración de volumen, signo de hipoperfusión periférica, como piel fría, estado mental alterado y disminución de la diuresis, ¿no? Generalmente se habla de un término de 0.5 menor de 0.5 mililitros kilo hora. Para llegar a ello se debe determinar, ¿no? Hemodinámicamente los estados clínicos, ¿no? Y esto en ausencia de vasopresores. O sea, el paciente, si ya está con vasopresores, quiere decir que ya está en shock, ¿no? El vasopresor, ustedes saben, como la dopamina, noradrenalina, ayudan a producir vasoconstricción periférica, y lo que está chocado a un paciente van a tratar de elevar. Aquí se tiene que tener en cuenta que todos estos datos clínicos que se van a recopilar hemodinámicamente un paciente deben estar en ausencia de vasopresores. Así tenemos que si la presión arterial sistólica menos de 90 durante 30 minutos o más, o la PA media menor de 30 milímetros de sus cifras habituales, o la presión capilar pulmonar, que pueden detectarla ya con catéteres, o el índice cardíaco menor de 0.2 litros por metro cuadrado, pues estamos ya hablando de que está el paciente en un shock cardiogénico. Causas prácticamente, la principal es el síndrome coronario agudo, en especial el infarto, ¿no? Puede ser otras, una contusión miocárdica como un accidente automovilístico, miocardiopatías dilatadas, como comentamos en las clases anteriores, ¿no? En la fase avanzada, que prácticamente ya no hay una buena contractibilidad. La miocarditis misma, una afección del miocardio por un virus generalmente, o también algún fármaco vasodepresor o disminución vasodepresor, ¿no? Como por ejemplo el uso de un paciente que tenga ya falla cardíaca de fondo, ¿no?
y que utilicen, por ejemplo, calcio antagonistas, como por ejemplo diltiazem o verapamilo, por decir, para ayudar a, se puede decir, a una taquicardia o a una aceleración del corazón equivocadamente que lo del médico, ¿no? Estos medicamentos disminuyen la contractibilidad y empeorarían ya un paciente que ya está con falla cardíaca y lo podrían llevar a un shock cardiogénico. Igualmente existen algunos anestésicos generales, ¿no? Como el alotano y otros. También el shock séptico, en su estado avanzado, también por lo mismo hecho de que emite toxinas, puede deprimir el miocardio. O ruptura traumática, ¿no? También a consecuencia de un accidente, generalmente insuficiencia aórtica severa da ello, ¿no? O insuficiencia valvular mitral o aórtica aguda como consecuencia de una endocarditis. O una estenosis subaórtica hipertrófica, ¿no? Que se pueda empeorar durante una cirugía y que no se haya detectado a tiempo para tomar las medidas del caso. O una estenosis mitral con un trombo o un mixoma en aurícula también puede obstruir ya el tracto de salida bruscamente y llevar a un shock. O las arritmias como la bradi o la taquiarritmias. Seguimos admitiendo. Bueno, todo esto puede llevarnos al shock cardiogénico, ¿no? Aunque la disfunción primaria del ventrículo izquierdo es la principal causa, ¿no? 80%. Las complicaciones mecánicas hasta un 15%, vean ustedes, o la rotura de la pared libre por un infarto es rarísimo, 1%. El taponamiento cardíaco por un derrame pericárdico masivo, severo, también puede llevar esto a un shock cardiogénico. Entonces el shock no solo es sinónimo de hipotensión arterial. Una PA normal no excluye la presencia de hipoperfusión, más aún si está con vasoconstrictores. El shock es la perfusión tisular inadecuada, incapaz ya de mantener una adecuada función y estructural celular del organismo en general. En general afecta a todo el organismo, el cerebro, la circulación esplánica, entre otros. Todo eso es el shock, una perfusión inadecuada. Antes de mantener la continuidad de la clase, recordaremos que toda función cardíaca, función ventricular, ¿no? Obedece a varias determinantes o variables, ¿no? Uno de ellos es la contractividad, ¿no? Que es el inotropismo, la capacidad de contraerse, donde está determinada por la masa contráctil. Si hay pérdida de masa contráctil por un infarto, el pH también, si tenemos un pH muy ácido, empeora. La poscarga, ¿no? También puede empeorar esta, por ejemplo, si estamos ante una obstrucción en la vía de salida, como una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. La precarga, ¿no? Si tenemos una volemia disminuida, también puede inducir a un volumen sistólico final, ¿no? Que condicionará a que el gasto cardíaco sea disminuido, ¿no? Y ustedes sabrán que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia. Si yo disminuyo el volumen sistólico, ¿no? Entonces tendremos ya una variable disminuida en el gasto cardíaco y como consecuencia reperfundirá en la presión arterial, ¿no? Fuera de ello también la frecuencia cardíaca puede llevar al shock, porque también el llenado ventricular estará disminuido, como por ejemplo sucede en las taquiarritmias, que puede llevar a un shock también, más aún si de fondo ya hay una alteración cardíaca. La competencia valvular, si está bien o no, la integridad de la pared ventrículo izquierdo, todo eso, al final, con el volumen sistólico alterado, puede reperfundir en el que el gasto cardíaco disminuye y como consecuencia de ella, la presión arterial disminuya y lo convierta pues al shock en un problema irreversible. Generalmente el shock cardiogénico o en general todo shock está en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Vean ustedes cómo son las características de una unidad de cuidados intensivos, donde está en una cama especialmente preparado con múltiples vías, monitores. En esta forma es
el shock que al final se lo mantiene a un paciente. Si bien llega ya con un paciente por emergencia, nosotros que tenemos que estar preparados para decidir a dónde va a ir este paciente, ¿no? Si está ya con shock, pues tendrá que ir a una unidad. A veces en emergencias hay las famosas unidades de shock trauma, donde van a ser monitorizados estos pacientes. No se va a poder manejar en observaciones comunes y corrientes de un hospital general. ¿Qué signos clínicos, aparte de los que hemos mencionado, la presión arterial, la presión pulmonar, el gasto cardíaco, debemos tener en cuenta desde el punto de vista clínico? Que el paciente esté taquicárdico, taquipneico, que el paciente esté pálido, que esté con alteración de la conciencia. Y conociendo, es decir, la hipotensión ha bajado más del 30%, la presión arterial ha bajado más del 30% del valor real, ¿no? Y por supuesto, la diuresis, ¿cómo ha estado? De 0,5 a 1 mililitros por kilo. Pero ¿cómo mido las presiones, doctor, entonces, para poder determinar la presión pulmonar? Pues la presión pulmonar se determina a través de catéteres que tienen en la punta un sensor de presiones, ¿no? Vean ustedes, el catéter más usado es el catéter de Swan-Ganz para valorar la presión capilar pulmonar, la presión pulmonar, como ven ustedes acá, la presión del ventrículo derecho, la presión de aurícula derecha. Todo esto prácticamente en forma invasiva. Entonces verán ustedes, recordando que la presión de aurícula derecha es de 0,8 milímetros, la de ventrículo derecho, la sistólica es de 15 a 30 milímetros, la sistólica, la diastólica 8, la presión pulmonar en general es de 15 a 30, la sistólica, y de 11 a 12, la diastólica, o de 0 a 12, la diastólica. La presión capilar pulmonar, ¿no? De 1 a 10 milímetros de mercurio, y otro catéter puede medir también indirectamente la presión de ventrículo izquierdo, ¿no? Que normalmente es de 100 a 140 la sistólica y la diastólica de 0 a 12. A diferencia de la aorta que tiene la presión sistólica igual, 100 a 140, la diastólica, no se olviden que la presión diastólica de aorta es de 60 a 80 milímetros de mercurio. Y la del ventrículo izquierdo, nuevamente repito, de 100 a 140 la sistólica y la diastólica de 0 a 12 milímetros. Es decir, que la presión diastólica al final del ventrículo izquierdo se mantiene casi igual que la presión de aurícula izquierda, de 1 a 10 milímetros de mercurio. Y esto se mantiene casi igual que la presión capilar pulmonar. Vean ustedes todo este circuito que condiciona a que las presiones diastólicas de cavidades izquierdas se mantienen al final casi igual hasta la del ventrículo derecho. De ahí que este circuito, cuando se altera y se incrementan las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, se va a retransmitir hacia la parte en forma retrógrada, hacia la aurícula, hacia la circulación capilar pulmonar, hacia las arterias pulmonares y con el tiempo al ventrículo derecho, ¿no? De ahí que la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda por este circuito que recorre las presiones cuando hay falla en el ventrículo izquierdo, más aún cuando hay un shock cardiogénico. Entonces, a través de estos catéteres que vean ustedes acá, ¿no? Si son introducidos por la vena cava superior, teniendo como vía la subclavia, muchas veces, si no, la vena yugular, van a ir este catéter hacia la circulación arterial pulmonar. Y con el sensor que les había mencionado en forma indirecta, pues se van a medir las presiones en un monitor y vamos a tener cómo están las presiones pulmonares. De igual manera, la presión arterial sistémica, ¿no? Ya cuando está un paciente en una unidad de cuidados agudos, ya no se utiliza, y la regla debería ser así, el tensiómetro común y corriente, sino directamente un catéter va a una arteria, ¿no? Que generalmente es la arteria braquial, y este sensa también en forma indirecta, ¿no? La presión arterial sistémica. De esa manera, cuando un paciente está con shock cardiogénico ya y está hospitalizado, pues va a necesitar tener la seguridad a 100% cómo están las presiones para su manejo. De esa manera nosotros podemos ya esquematizar cuánto es la presión y empezar un tratamiento. Pero clínicamente, entonces, ¿cómo
se comportan los diferentes tipos de shock? Pues tenemos acá que el cardiogénico, clínicamente la presión arterial está baja, la frecuencia cardíaca alta, la ingurgitación yugular importante, el pulmón tiene rales, es decir, tiene estertores, y la piel se encuentra generalmente fría en el paciente con shock cardiogénico. Y este mismo esquema clínico nos puede hacer, por ejemplo, el shock hipovolémico, cómo está la presión arterial disminuida, la frecuencia cardíaca aumentada, en las yugulares no hay ingurgitación yugular, en los pulmones no encuentran los estertores y la piel también se encuentra fría. En el shock distributivo, generalmente que lo da la sepsis, la presión arterial está disminuida, la frecuencia cardíaca aumentada, no hay ingurgitación yugular, no hay rales o estertores pulmonares y la piel se mantiene fría. En el shock obstructivo, como puede ser un taponamiento cardíaco, la presión arterial se encuentra disminuida, la frecuencia cardíaca aumentada, hay ingurgitación, no hay rales y la piel se encuentra fría. De esta manera, este esquema clínico, antes de que un paciente vaya a una unidad de cuidados intensivos, nos puede a nosotros hacer reconocer rápidamente en qué grupo de shock estará nuestro paciente. Fuera de ello, pues a este paciente tenemos que haber hecho una buena anamnesis y examen físico rápido, ¿no? En la anamnesis recoger los datos, en el examen físico recoger los datos, el electrocardiograma recoger datos, la placa de tórax y poder decidir si este paciente está realmente con shock cardiogénico. Entonces, el manejo de shock requiere pues una temprana y agresiva intervención terapéutica y esto va desde la parte clínica hasta la parte ya invasiva que se le hace generalmente a las unidades de shock trauma, unidades de cuidados intensivos, ¿no? Para mejorar la corrección, ¿no? De la hipoperfusión tisular, evitando de esa manera o minimizando que haya una respuesta inflamatoria que condicione a una hipoxia celular severa, irreversible, que al final lleve al órgano a una falla de orgánica múltiple y a la muerte. En el shock cardiogénico exclusivamente se forman estas ondas cuando el paciente va empeorando. Tenemos que, por ejemplo, lo típico, cuando hay una disminución de masa contráctil, es decir, un infarto ha lesionado una determinada arteria y hay una determinada pared del ventrículo que está completamente necrosándose, pues la contractibilidad va a estar disminuida. Condicionará también a que la contractibilidad al disminuir habrá una disfunción sistólica importante, condicionando a que los volúmenes de eyección también disminuyan y con el tiempo la hipotensión arterial, que va a disminuir al final la presión de perfusión coronaria. Vean, todo esto es un círculo vicioso que se va empeorando. Mala presión, mala perfusión de coronarias y esto se hace el círculo vicioso después de un infarto. Al mismo tiempo, cuando hay una disfunción por alteración de la masa contráctil, no solamente va a haber incapacidad contráctil, sino también incapacidad en la relajación del corazón, en la capacidad de relajarse completamente, y a esto se conoce como falla diastólica, con incremento de las presiones de llenado. Como verán ustedes en el esquema que les puse, la presión de llenado de ventrículo izquierdo que era, o de diastólica, la presión diastólica final, o de llenado, dicen alguna literatura, ¿no? Que generalmente de 0 a 10, pues se encontrará 20 o 30. Y de esa manera va a repercutir en la aurícula izquierda, en las venas pulmonares, en la circulación capilar pulmonar, condicionando pues a que el paciente también con el tiempo empeore. Y haya como respuesta a esta disfunción una taquicardia que va a empeorar también la perfusión de las coronarias. Al mismo tiempo, como aumenta tanto la presión capilar pulmonar, se va a manifestar en edema pulmonar y como consecuencia de ello aumento el trabajo respiratorio, condicionando una hipoxemia multifactorial y una mayor isquemia. De esa manera, si nosotros dejamos que la disfunción avance, este círculo vicioso es irreversible, como ven ustedes acá, habrá hipoperfusión sistémica, acidosis metabólica, y con el tiempo ya, que a veces son horas, una división miocárdica progresiva y lleve a la muerte del paciente. De esa manera, mire, bueno, es un tema, como le dije al inicio, este shock cardiogénico es de altísima mortalidad, 70-90%, a pesar de muchos avances terapéuticos, ¿no?
revascularización precoz, grandes centros para mejorar una disfunción protésica, ¿no? Entonces, las incidencias hablan de que llega hasta 90% de mortalidad. La incidencia es de 5 a 7.5% en los pacientes hospitalizados por infarto. O sea, que decir que de 100 pacientes que hay infarto, hasta 7.5 pueden llegar a hacer shock cardiogénico. Entonces, es importante, ¿qué hacer? Poder reconocer qué pacientes son los que están en riesgo de llegar a un infarto para evitar que lleguen a ello, ¿no? En esto, esto es una cadena que, si saben reconocer un síndrome coronario agudo desde un inicio, un tratamiento médico o intervencionista ayudará a que evitará a que llegue a un shock cardiogénico un paciente si demora mucho en su tratamiento. Puede ocurrir en cualquier síndrome también, no necesariamente en el síndrome coronario con ST elevado, sino también puede sin ST elevado, ¿no? Generalmente se habla que llega hasta un 2.9% en la angina inestable a las 76 horas y hasta 2.1% en el infarto sin elevación del segmento ST, a diferencia que con el infarto con elevación del ST llega a un 4%. ¿Y qué se encontró también epidemiológicamente en los pacientes que hacían shock? Que generalmente era frecuente encontrar diabetes, dislipidemia, infartos antiguos, bypass previo, lesión de 3 vasos, o también podría ser como una complicación de una angioplastía. Entonces, al final, vemos de que el shock cardiogénico siempre está relacionado más veces con un problema coronario agudo. De ahí la importancia de reconocerlo, ¿no? Estos síndromes coronarios para evitar que lleguen a ello, ¿no? Ya en el hospital, los factores predictivos que hacen que aparezca el shock son la edad, a mayor edad peor, diabetes también peor, infarto extenso también, y la fracción de eyección, una variable importante explicada en el volumen de eyección en porcentaje, que normalmente es más del 55%, cuando es menos del 35% también es un factor predictor de que el paciente puede ir a un infarto. ¿Cuáles serán los objetivos terapéuticos entonces de una emergencia? Como la principal causa es síndrome coronario, un infarto, pues la principal será recuperar masa miocárdica disfuncionante. En ello intervienen mucho las terapias de reperfusión cuando hay un síndrome coronario agudo con ST elevado. Asegurar la presión de perfusión coronaria, ¿no? Con el soporte terapéutico de acuerdo a los valores de las presiones capilares pulmonares o las presiones de cavidades izquierdas. Las lesiones que más se han visto prácticamente en forma irreversible es la mionecrosis y la apoptosis, o sea, una muerte celular programada. Eso a consecuencia que la isquemia induce una apoptosis precoz. En cambio, en los miocardios que tienen la característica de ser atontados, ¿no? O hibernados, ellos reversiblemente pueden mejorar con un tratamiento de revascularización a tiempo. Entonces, en un infarto con una isquemia severa importante, recordar que puede ir a una mionecrosis o apoptosis con una muerte celular y no habrá miocardio recuperable. Si se hace una reperfusión a tiempo, ¿no? Tanto un miocardio atontado como hibernado y apoyo de inotrópicos en la terapia inmediata, pues puede que se recupere el miocardio funcionante. Y si se hace una revascularización ya coronaria, un bypass, mejor aún en este grupo de pacientes. Igualmente también el gasto cardíaco, ¿no? Es necesario mantenerlo, sobre todo teniendo en cuenta que debemos mantener las presiones de perfusión coronaria en cifras mayores a 50 milímetros de mercurio, ¿no? Y esta presión de perfusión coronaria es igual a la presión de arteria diastólica, en este caso de la aorta, menos la presión diastólica
final del ventrículo izquierdo. Y esto se mide con catéteres y lo ideal es mantener más de 50 milímetros de mercurio para mejorar el gasto cardíaco. En ellos ya intervienen fármacos inotrópicos positivos, ¿no? Como la dobutamina, y vasoconstrictores como la dopamina y noradrenalina. Lo ideal también será mantener una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, ¿no? Y cuando el paciente ya mejore la presión arterial, pues debemos manejar la poscarga, ¿no? Y en muchos casos tenemos que usar vasodilatadores o balón intraórtico de contrapulsación. Otras medidas importantes para mantener esa presión de perfusión coronaria con cifras mayores a 50 milímetros es el uso de vasopresores como la dopamina, noradrenalina, mantener un tiempo sistólico adecuado, de esa manera el llenado de las coronarias irá mejor, y en esto mucho es importante la pseudoanalgesia en estos grupos de pacientes, o si tiene taquiarritmias, muchas veces tendrá que hacerse cardioversión eléctrica. De igual manera, el trabajo respiratorio y la hipoxemia será importante aliviarlo, ¿no? Disminuyendo el trabajo respiratorio con una sedación adecuada. Generalmente se utilizan ventiladores a modo controlado para evitar alcalosis respiratorias sin PIP de inicio hasta tener controlada la hipotensión arterial. Ya una vez ello se agregará la ventilación con PIP en cuanto a lo que se pueda, de manera que se pueda mantener una saturación de oxígeno mayor a 95%. Mantener una adecuada perfusión de miocardio es importante, ¿no? Con los medicamentos vasopresores. Disminuir el consumo de oxígeno con la sedación y analgesia adecuada. Y todos estos niveles de mantenimiento terapéutico van también con el uso de tener un nivel crítico de hemoglobina en el shock, ¿no? Lo ideal es que la hemoglobina no baje de 10 gramos, ¿no? Si baja menos, prácticamente va a empeorar este cuadro y muchas veces se tienen que usar transfusiones de sangre, ¿no? Y lo ideal es sangre fresca, por en cuanto la sangre, cuando está mucho tiempo almacenada en el banco, va a disminuir los perseverantes de ella. La acidosis láctica que se produce en un shock cardiogénico también debería ser corregido administrando bicarbonato de sodio. La hiperglicemia, vean ustedes cómo mantener la hiperglicemia, pues acá si el paciente es consumidor de hipoglicemiantes, pues se tendrá que usar la insulina parenteral. Ya los medicamentos hipoglicemiantes no tendrán efecto. Y la revascularización, pues puede ser con trombolíticos, ¿no? O con el uso de angioplastía, o por último, revascularización quirúrgica. Aquí algunos ejemplos, a ver, quisiera que alguno de ustedes me detalle qué ve acá, qué se está presentando, voluntarios, a ver, para ver. Chicos, ante qué estamos acá, un paciente de 40 años con consumo de tabaco, dislipidémico, estrés, viene con angina prolongada, presión arterial 85-60, prácticamente está chocado, condicionando esto a que haya una inadecuada perfusión periférica. ¿Qué es lo que nos llama la atención acá? A ver, pregunto. Ya que ustedes han hecho ya síndromes coronarios agudos. Y un ST elevado en derivación 2, derivación 3 y en ABF. Perfecto. Prácticamente, como ven ustedes, aquí y hay una onda que nosotros llamamos una imagen especular en B1, B2 con depresión del cemento ST. Este es un signo patológico electrocardiográfico que me indica que también la cara posterior, la cara inferior y posterior están afectadas. Eso por en cuanto la coronaria derecha pues tiene un territorio importante de afección tanto de irrigación tanto de la cara inferior como la cara posterior
y el ventrículo derecho. Y cuando hay un infarto de cara inferior, existe lo que se denomina un reflejo de Veros-Harrich que condiciona una hipotensión, ¿no? Y al mismo tiempo una bradicardia. Vean ustedes, es un shock con bradicardia es difícil encontrar. Generalmente cuando hay un shock, hay generalmente como compensación una taquicardia. Pero acá, como ven ustedes, está en una frecuencia de 350 de 60. Y esto es prácticamente una reacción de un shock, pero como un reflejo que se está viendo en un paciente con cara inferior. No se olviden, en la cara inferior el comportamiento del infarto es diferente al infarto de la cara anterior. Las arritmias también pueden condicionar a un shock. Si están con frecuencia cardíaca, pues de más de 150. Peor si es una taquicardia ventricular, pues ya saben ustedes el tratamiento. O bradicardias extremas como bloqueos de alto grado. Aquí vemos, por ejemplo, este paciente con una fibrilación auricular, vean ustedes prácticamente complejos QRS angostos, distancia entre QRS variable, ¿no? Incluso de IAPA, disculpan que hablemos así, de IAPA tiene el paciente descenso del segmento ST de B2 hasta B6 inclusive, ¿no? O sea, está haciendo prácticamente una isquemia subendocárdica. Y esto pues empeorará a un paciente que tenga shock cardiogénico de causa taquiarritmia e isquémico. Acá tenemos una taquicardia paroxística supraventricular, donde la frecuencia cardíaca está más de 150, ¿no? No hay ondas P y es regular todo, como ven ustedes, la distancia entre QRS y QRS se mantiene en todas las derivaciones, complejos angostos. Esta es una taquicardia paroxística supraventricular y que puede causar un shock por la frecuencia que son casi más de 200 casi por minuto. Luego tenemos acá un bloqueo de segundo grado tipo MOBIS 2. Como vean ustedes acá, prácticamente esto condiciona frecuencias cardíacas caigan por debajo de 350, menos de 20 por minuto. Prácticamente también empeorará según cómo se encuentre su corazón. Generalmente esto, vean ustedes, la P conduce el QRS, P, QRS, P, QRS. Acá una P no conduce, otra P no conduce y recién esta P conduce. Este es un MOBIS 2, tipo 3-1. De cada 3 ondas P, una nomás conduce. También puede dar un shock cardiogénico. Recuerden ustedes que volumen, ¿por qué? Porque la frecuencia cardíaca, vean ustedes, ya saben que es parte del volumen minuto cardíaco. ¿Ok? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿no? Es igual a volumen minuto cardíaco, ¿no? Esto como consecuencia ustedes verán normales de 70 mililitros, volumen sistólico es de 70 mililitros, por frecuencia cardíaca nos da normalmente pues casi 5 litros por minuto metro cuadrado. Si la frecuencia cae, vean ustedes, a 30 por minuto, pues va a caer el volumen minuto, ¿no? O el gasto cardíaco, a 2 litros por minuto por metro cuadrado. Entonces, todas estas causas pueden dar choque extremo por bradicardia extrema. Un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Un ventrículo derecho dilatado también puede condicionar una obstrucción a nivel de las cavidades derechas y condicionar a un shock obstructivo. Un derrame pericárdico severo, ¿no? Prácticamente también va a impedir, ya ustedes saben, por la ley de que no se va a expandir bien el corazón, vamos a tener un paciente con shock cuando esté en un taponamiento cardíaco. O una trombosis, una obstrucción de una prótesis valvar. Prácticamente aquí la sangre no pasa de aurícula a ventrículo izquierdo. Y si no pasa la sangre, prácticamente el volumen de eyección va a estar nulo y puede condicionar a un shock cardiogénico. Y bueno, por último, también podría ser un neumotórax, ¿no? Neumotórax también podría condicionar a un shock cardiogénico, prácticamente por un problema
ya obstructivo también de cavidades derechas. En conclusión, pues, ante los signos de hipoperfusión, siempre pensar en shock cardiogénico, ¿no? Hipoperfusión, presión baja, piel fría, ¿no? El shock de causa desconocida más grave es el que no diagnosticamos a tiempo. Pero como habrán visto ustedes clínicamente, sí hay algunos criterios que nos pueden ayudar, ¿no? La presión arterial es básica, ¿no? La perfusión periférica, el tocar el pulso, el tocar la piel, el auscultar si hay estertores o no, me va a dar también datos para diagnosticar un shock cardiogénico y evitar que lleve a lo extremo. Porque retrasar su diagnóstico nos va a dar mayor mortalidad y morbilidad. De igual manera, cuando el paciente ya entra en un PCR, pues tenemos que respetar el orden del ABCD de la resucitación, que es otro capítulo que ustedes lo van a aprender conforme van tomando conocimiento de diferentes especialidades. El sostén respiratorio y hemodinámico también son importantes, ¿no? Y puede ayudar a que el paciente salga de un shock cardiogénico. Muchas veces la imagen ecográfica, ecocardiográfica a pie de cama puede aclarar la etiología y hacer diagnóstico de patologías asociadas. Evitar maniobras innecesarias mientras el paciente no esté reanimado. Por ejemplo, tratar de instalación de sondas no le va a servir de nada. Retrasar la atención definitiva de su paciente por exámenes, ¿no? El reconocimiento inmediato es más, y el tratamiento inmediato vale más que esperar. No hay que esperar los gases, hay que esperar su hemograma. Prácticamente a pie de cama podemos determinar al paciente si está entrando en un shock, y el cardiogénico con los datos que le hemos mencionado. Nunca dejar al paciente solo, ¿no? Desde su recibimiento hasta el traslado intrahospitalario. Un paciente que está con signo de shock, por más que esté con vasoconstrictor y todo, si está controlado, no puede ser trasladado solo con personal como técnico o enfermera. Debería ir siempre con un médico para que en el camino pueda de repente dar una terapia de reanimación en forma inmediata que pueda llevar a que el paciente no empeore. Por ejemplo, en el traslado de una emergencia hasta hospitalización, pasa por 2 o 3 pisos y el paciente generalmente se traslada con cardiodefibrilador. Puede que aparezca una taquicardia ventricular y con descargarle sus 200 joules prácticamente revierte la arritmia y ya lo han salvado al paciente. Y por último, siempre el paciente viene acompañado, nunca viene solo, ¿no? Y hay que dar información siempre cuando el paciente está en un shock. ¿Ok? Entonces, en resumen, este cuadrito a ustedes como médicos en formación, como alumnos en formación, les va a ayudar mucho a que fijen estas características de los diferentes tipos de shock. De todas las que yo conozco, me parece que esto puede ayudar mucho a un alumno que se está formando. ¿Qué es medir la presión arterial? Valorar la frecuencia cardíaca, mirar la ingurgitación yugular, examinar el pulmón si hay estertores y por último tocar la piel. Usted, una persona normal, buena presión, buena frecuencia, ingurgitación yugular no la tiene, los pulmones son limpios y la piel normoterma. Pero si encuentran pues piel, desde que lo están tocando la piel fría, desde que lo están viendo tiene ingurgitación yugular, que tiene rales pulmonares y está chocado y frecuencia alta, pues estarán ante un shock cardiogénico. ¿Ok? Y con esto termino. No sé si habría alguna pregunta en cuanto a shock cardiogénico. Yo sé que usted tiene su clase también grabada que manda a la central de la universidad, que es importante también que la repasen, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, la anterior clase, pues para mí es envidiable hacia ustedes que están estudiando medicina, ¿no? El tener todo, prácticamente la parte teórica, ¿no? En diferentes formas.
tanto desde el punto de vista que nosotros tratamos de darles algo de lo que conocemos, como también la información que está en la plataforma, que prácticamente, y ya viene casi prácticamente, como se dice ya, resumida. Y aparte dan más artículos para que ustedes lean, ¿no? Sobre todo ello y lo que he hecho yo hoy día en esta primera clase de shock cardiogénico, ¿alguna pregunta antes de pasar a endocarditis, chicos? Adelante. Doctor, una pregunta, ¿hay algún protocolo o algo sobre el manejo de la bulimia? Porque veo que en las imágenes se le canaliza al paciente con regulares soluciones al menos. Buena pregunta. Bueno, el protocolo básico es pasar, nosotros decimos bolos, ¿no? De sustancias que como cloruro de sodio 9.000, ¿no? Generalmente de 200 en 200 para ver si mejora o no la presión, ¿no? Y el volumen es importante, ¿no? Pero la verdad es que les digo que ahora, en la parte clínica, si ustedes ven un shock cardiogénico, ingurgitación yugular, estertores, si usted le pasa mucho volumen, ¿no? Y no hay respuesta, también no deseen pasarle más volumen porque van a encharcarlo más al paciente. Generalmente se da bolo de 200, ¿no? En chorreo continuo y se espera su respuesta a la presión arterial, si mejora o no, ¿no? Y eso se hace en emergencia, ¿ok? Cuando se recibe al paciente. Pero si se ve que no hay buena respuesta y el paciente sigue ingurgitado yugular, sigue, pues ¿qué va a necesitar? Los inotrópicos y o vasopresores, ¿no? Generalmente se empieza con vasopresores, que la presión arterial está en más de 90 milímetros de mercurio, la sistólica, ¿no? Para poder recién dar inotrópicos puros como la dobutamina. No sé si he podido responder a su pregunta. Sí, doctor. O usted ha leído alguna, también no estaría de repente comentarnos. No, solo, doctor, que como bajo la presión arterial, lo que me imaginaba era que se podía mejorar sustituyendo un poco de volumen, pero como usted dijo, también se puede encharcar el paciente. Bueno, generalmente una vez que el paciente ya está instalado todas las vías que acá les había comentado, ¿no? Acá donde estamos acá. Una vez que el paciente ya está, como se dice, generalmente este paciente pues está entubado muchas veces, ya está con todos estos catéteres, pues de acuerdo a cómo está la presión venosa central, se le pasa o no volumen, ¿no? Porque la presión venosa central, o la presión capilar pulmonar muchas veces, si no logran canalizar, tener un Swan-Ganz, pues la presión venosa central, como ya acá les dije, la presión venosa, o sea, la presión de la aurícula derecha, ¿no? Es de 0 a 8 milímetros, ¿no? Teniendo ya prácticamente un dispositivo que me mida la presión de aurícula derecha, ¿no? Con un monitor, indirectamente, ya saben ustedes, ¿no? Que esa presión de aurícula derecha es igual a la presión del ventrículo derecho, es casi igual que la presión arterial pulmonar, es casi igual que la presión capilar pulmonar. Por decir, entonces, si la presión venosa central o de aurícula derecha, con un catéter medido directamente, porque no tiene el Swan-Ganz, ¿no? Me sale 20, pues definitivamente, indirectamente me está hablando que la presión capilar pulmonar está alta y no le puedo pasar volumen. No sé si tengo una idea. Pero si la presión de aurícula derecha es baja, no, la presión está baja, está a 4 milímetros. Entonces me dice que la presión está baja, entonces le falta volumen acá a este paciente. Entonces le paso el bolo de cloruro, generalmente, o a veces otros utilizan solución con coloides, dependiendo del medio donde se encuentre el paciente. Otra pregunta.
Bueno, no sé si después podrían preguntar. O pasamos entonces a endocarditis infecciosa como segundo tema. Permítame presentar entonces ahora nuevamente. Me avisan si, por favor, ¿todo bien? ¿Ven? Sí, doctor. Sí se ve. Bueno, acá hablar de endocarditis es hablar pues de una infección generalmente se entiende que es válvula, pero recuerden que puede ser una arteria, puede ser también una arteria, porque generalmente se da esta infección en un endotelio. Y cuando es una arteria, bueno, que no es el tema, se llama endarteritis. En este caso, endocarditis es netamente del corazón. Vamos a hablar sobre definición, fisiopatología, clasificación, etiología, que tenemos de ayuda diagnóstica, la clínica y el tratamiento. Como le decía, es la afección microbiana del endotelio, ¿no? En este caso del corazón, y sabe que el endotelio está en todo, no solamente en las paredes, en el endocardio, sino también está en las válvulas, ¿no? Y puede comprometer al final no solamente las válvulas nativas, sino también pueden ser las válvulas protésicas, ¿no? Si el paciente que tiene una válvula protésica mitral o aórtica, no quiere decir que se va a liberar ya de cualquier otra enfermedad, o por un trombo obstruir, sino también puede ser infectada, ¿no? Y ya que esto se presenta, se dice que es la cuarta causa más frecuente entre las enfermedades infecciosas con riesgo de vida, vean ustedes, después de otras, quizás shock séptico, entre otros. La epidemiología que da la infección de estas válvulas ha cambiado en los últimos años. Pero a pesar de tener muchas alternativas terapéuticas, buenos antibióticos, esta enfermedad sigue poniendo en riesgo la vida de las personas, ¿no? Lo característico de la endocarditis infecciosa es la vegetación, que es como una verruga que se va a formar en las válvulas. Los microorganismos más frecuentes son las bacterias y hongos. Bacterias hasta un 90%. Vean ustedes que la incidencia por año es de 5 casos por 100.000 años. 100.000 pacientes o 100.000 personas al año. Es decir, en nuestra población de Chiclayo, que hay 1 millón de habitantes, al año, ¿cuántas endocarditis se esperarían? En promedio, por estos estudios. Teóricamente, 10 por 5, 50, ¿no? 50 en 1 millón de habitantes. Es lo que se esperaría como una incidencia. Muchos se pueden perder, se pueden quedar en el camino. En la relación hombre-mujer también es mayor, 1.7 a 1. En pacientes jóvenes ha predominado siempre, pero conforme la población se va haciendo más longeva, van apareciendo más valvulopatías degenerativas y se solucionan estas valvulopatías por la cirugía, el cambio de válvula. Prácticamente ha ido aumentando con la edad. No obstante ello, los drogadictos de medicamentos, de drogas endovenosas, predominan en gente menores de 30 años. También es una epidemiología que, bueno, en nuestro medio no es tanto como en países desarrollados como Estados Unidos o Europa. El prolapso de válvula mitral, probablemente en los países desarrollados, es la causa que predispone más, ¿no?, a tener endocarditis. A diferencia que nosotros, en países de menor desarrollo, el problema es de las valvulopatías reumáticas, la causa más frecuente. En cuanto a endocarditis infecciosa, aumenta de 5 a 8 veces más cuando hay insuficiencia mitral, cuando hay engrosamiento mixomatoso en las válvulas. Fuera de ello, existen factores de riesgo independiente, como por ejemplo mala higiene dental, ¿no? De esa manera nosotros cuando hagamos una historia clínica de un paciente febril,
no solamente para cardiología, porque la endocarditis infecciosa puede estar a veces en un servicio de neurología que comienza a hacer fiebre. De repente un paciente neurológico que ha hecho un ACV, no saben la causa, estando hospitalizado hace fiebres. Entonces es bueno examinar todo. Vean ustedes que no solamente ir al corazón y la parte neurológica. De repente tiene problemas dentales. Es un factor importante de riesgo para que de ahí los gérmenes vayan a una válvula ya afectada por una fiebre reumática o un prolapso o una prótesis. De igual manera, hemodiálisis prolongadas en los pacientes. En el paciente con diabetes, en el paciente con SIDA, generalmente que está asociado a veces en otros países que utilizan drogas endovenosas, el estafilococo es importante en ellos encontrarlo. ¿Dónde hay más riesgo de endocarditis? En el paciente que tiene prótesis valvular, aquel que ya tuvo endocarditis infecciosa antiguamente o en las cardiopatías congénitas complejas, entre otros. Riesgo moderado en el ductus arterioso, CIB, CIA, pero ostium primus, no en el CIA ostium secundum. Coartación de aorta, miocardiopatía hipertrófica, valvulopatías adquiridas, entre otros. Y bajo riesgo, vean ustedes, en el CIA ostium secundum. Es de bajo riesgo. En el CIA o CIB o ductus reparado también es de bajo riesgo. Las válvulas afectadas por estas infecciones, se habla que la más frecuente es la mitral, que llega hasta un 45%, siendo la pulmonar la de menos afección, con menos de 1%, vean ustedes. ¿Cómo es la patogenia? Pues se habla de 3 factores, ¿no? La bacteriemia, el huésped y el tropismo y virulencia del paciente, o del virus, disculpen, de la bacteria que ingrese al paciente. Bacteriemia, porque de repente el paciente tiene una predisposición para ello, un problema dental, ¿no? O una infección, un absceso. El huésped, generalmente un paciente inmunodeprimido como la de diabetes, o un paciente con un problema cardíaco crónico que tiene una caquexia cardíaca. Y la virulencia del germen, pues algunos son más virulentos, como por ejemplo estafilococos. Luego tenemos los factores inmunopatológicos y la respuesta humoral y celular del paciente. El factor reumatoideo es importante, ¿no? El anticuerpo antinuclear y los inmunocomplejos circulantes. Estos últimos son los que se asocian a la larga evolución de la enfermedad, manifestaciones extravasculares, ¿no? Que condicionan a tener sintomatología sistémica de este grupo de pacientes. Pero ¿cuáles son los factores hemodinámicos que predisponen a una endocarditis? Pues uno de ellos es que al haber una disminución del flujo laminar, ¿no? Es decir, al haber más que disminución, disculpen, lo contrario, haber un aumento del flujo laminar en el endotelio, ¿no? Como los chorros de alta velocidad que van a haber una obstrucción de la válvula, ¿no? Como ejemplo, pues va a condicionar a que el flujo sanguíneo sea turbulento y como consecuencia del flujo de una cámara de alta presión a otra de baja presión y el orificio estrecho, predisponen ello a que haya mucha turbulencia en la válvula ya de por sí que está lesionada en su endotelio. Vean ustedes cómo el aumento de la presión, el orificio estrecho, esto con el tiempo da una lesión y disrupción del endotelio. Y esta disrupción del endotelio es colonizada por las bacterias. Entonces, esto prácticamente es un factor inicial que conlleva a la presencia de los inmunocomplejos, depósitos de fibrina, inicialmente una endocarditis trombótica no bacteriana, porque se forman pequeños trombos en la válvula ya afectada por esa alteración en su endotelio. Y si a esto agregamos las maniobras que producen traumatismo de piel o mucosa o de radiación o focos sépticos en los dientes, esto va a ir por una bacteriemia transitoria y adherencia y colonización que va a llevar a que estas endocarditis iniciales que eran no bacterianas, trombóticas, se haga una vegetación séptica que se acumule en una válvula o una prótesis. Al final destruye la válvula y va a dar manifestaciones cardíacas.
Y si no destruye, también paralelamente se van a poder formar émbolos sépticos que pueden ir al pulmón, ¿ok? O al cerebro, y va a dar manifestaciones extracardíacas. De ahí que esta enfermedad, si no es bien diagnosticada desde un inicio, puede dar manifestaciones no solamente cardíacas, sino extracardíacas. ¿Qué clasificación tenemos de la endocarditis entonces? Existen muchas, una que es de válvula nativa, válvula protésica, y dentro de la válvula protésica tenemos la que es temprana, es decir, menos de 12 meses después de un cambio de una válvula. Por ejemplo, cambio de válvula mitral que tiene menos de 12 meses y se infecta, es una endocarditis infecciosa de válvula protésica temprana. Si tiene ya más de 12 meses, se dice que es una endocarditis de válvula protésica tardía. O también endocarditis en pacientes adictos a drogas endovenosas. Otra clasificación es la aguda, que es generalmente menos de 2 semanas, la subaguda de 5 semanas, y la crónica que tiene más de 3 meses. ¿Dónde se localizan regularmente estas vegetaciones o verrugas? Generalmente en las zonas de menor presión. Como ustedes sabrán, en la aurícula, la parte cuando se afecta la válvula mitral, ¿ok? La zona que está en contacto de la válvula mitral con la aurícula izquierda es la que va a soportar menos presiones. Cuando se afecta la válvula aórtica, la zona que está en contacto con el ventrículo es la zona que va a tener menos presiones durante la diástole y acá durante la sístole. De manera que ahí es la zona donde van a confluir estas vegetaciones, ¿no? Como verrugas. Vean ustedes acá una válvula mitral, mirada desde la aurícula, cómo están prácticamente las verrugas acá en la válvula mitral. Y muchas veces estas vegetaciones pueden embolizar. Vean ustedes aquí, bueno, este es fantástico, ¿no? Cómo lo han encontrado prácticamente una vegetación que esté viajando, ¿no? Ha salido probablemente, puede salir que haya sido de la válvula aórtica, ¿no? Y en el cateterismo que se hizo de repente por algún motivo, esto viaje prácticamente el trombo, ¿no? El trombo esté viajando desde la válvula aórtica, vean, hacia la circulación cerebral y producir una embolia cerebral. Y muchas veces manifestación de estos pacientes puede ser un ACV. Es cierto que la mayoría de gérmenes son bacterias lo que va a producir esto, pero los hongos también pueden darlo, ¿no? Y dentro de las bacterias, los gérmenes más frecuentes son los estreptococos, que puede dar la endocarditis subaguda y la endocarditis tardía valvular protésica. Los estafilococos, que pueden dar la aguda, la temprana valvular, o los pacientes que hagan endocarditis por drogadicción endovenosa. Y dentro de los gram tenemos que los más frecuentes, también los gram negativos, se da en la aguda y en los pacientes que hacen endocarditis por aplicación de drogas endovenosas. En válvula nativa, los estreptococos representan hasta un 40-60%. Detrás de ellos está el estafilococo, 30-40%. Finalmente, los enterococos de un 10% en válvula nativa. Es decir, la válvula sin haber sido cambiada. En endocarditis de válvula protésica precoz, es decir, que tiene menos de 12 meses de operado el paciente, los estafilococos epidermis representan hasta un 70-90%. Y con menos frecuentes son los estafilococos, bacilos gram negativos y hongos. En adictos a drogas vía endovenosa, el microorganismo más frecuente, ¿ok? Son los estafilococos. Pero también otros microorganismos como los hongos, ¿no? Como cándida, albicans, prácticamente pueden conllevar también a una endocarditis. Claro que eso no vemos nosotros acá. Pero generalmente son los consumidores de heroína y esta droga no está muy frecuente acá como en países del Asia o Europa o Estados Unidos. Y algunos adictos pueden que rara vez la pseudomonas aeruginosa.
¿Cómo son las manifestaciones clínicas de una endocarditis? Pues por las vegetaciones que se forman, ¿no? Si hay una bacteriemia sistémica, va a haber signos y síntomas de sepsis también. El paciente puede manifestar los síntomas que tiene una sepsis: piel caliente, tendencia a la hipotensión. Si el paciente infecta el corazón formando abscesos o físulas o bloqueos, el paciente puede manifestarse más con una insuficiencia cardíaca. Si hay desprendimiento de estas vegetaciones, pueden embolizar, pueden ser embolias cerebrales, embolias pulmonares. Y periféricamente, por las inmunoglobulinas, prácticamente puede dar signos de vasculitis o artritis periférica. Como ves, los síntomas son prácticamente que pueden abarcar muchas especialidades, desde la piel hasta problemas neurológicos. En cuanto a los signos clásicos, la fiebre es una de ellas, el patrón constitucional del paciente, el paciente se nota decaído, puede tener manifestaciones musculoesqueléticas, artralgias, lumbalgias, signos periféricos de microembolismo, como petequias, hemorragias en astiga, en el lecho ungueal, petequias en el paladar, la mucosa bucal, nódulos de Odle dolorosos en yemas y dedos de manos y pies, y piel y pies, lesiones de Haneway, son lesiones también no dolorosas en palma y plantas, o las manchas de Rod que se puede ver en retina. Y las embolias sistémicas, que viene a ser la segunda complicación más importante detrás de la falla, pueden ir hacia el cerebro, hacia el vaso o hacia el riñón. Y en drogaditos endovenosos tenemos las embolias pulmonares múltiples, que pueden manifestarse con tos, dolor pleurítico y hemoptisis. Como ven, prácticamente estamos escribiendo síntomas de pulmón, síntomas de la piel, ¿no? Por último, en la parte cardíaca se puede encontrar un soplo cardíaco de nueva aparición, signos de insuficiencia cardíaca, trastornos de la conducción electrocardiográfica como bloqueos, y raramente un infarto puede haber, sí, porque una vegetación puede migrar hacia una coronaria también, o signos de difusión protésica. Desde el punto de vista de endocarditis derecha, las manifestaciones más frecuentes van a ser embolias pulmonares, que se manifiestan como una neumonía única o múltiple, simulando una bronconeumonía. Las manifestaciones extracardíacas, signos cutáneos, petequias, hemorragias subungueales, manchas de Haneway, signos oftalmológicos como manchas de Rod, esplenomegalia, embolismos sistémicos, en manifestaciones renales, microhematuria. Vean ustedes que prácticamente el paciente puede estar pasando por muchas especialidades, más aún en este tiempo de especialidades que estamos. Endocarditis, manifestaciones clínicas periféricas, los nódulos de Odle, que se manifiestan en general acá, en nódulos de Odle, en la región hipotenar, lesiones de Haneway en la base de la región palmar de los dedos, petequias en la yema de los dedos, como signo de embolismo periférico. Ya usted los nódulos de Odle característicamente. Las lesiones de Haneway en la planta de los pies. De manera que el paciente muchas veces puede recurrir por esto al dermatólogo. Petequias conjuntivales. Manchas de Haneway a diferentes niveles. Oftalmológicas, manchas de Rod. La verdad es que eso lo hacen con un oftalmoscopio, ¿no? Pulmonares, edema pulmonar, que muchas veces va a requerir tomografía pulmonar. Neurológicas con stroke, ¿no? Que puede el paciente manifestarse con una hemiplegia o encefalopatías o meningitis. Renales, como un paciente con insuficiencia renal o hematuria. En una tomografía, vean ustedes las zonas, ¿no? Aquí en este caso prácticamente ya sería
un aneurisma micótico, que es prácticamente colección de pus, ha viajado hasta acá una vegetación y como contiene microbios, pues el cerebro también se va a ver afectado, formando un absceso. Laboratorio que tenemos que tener en cuenta va desde un hemograma que vamos a encontrar anemia, normocrómica, normocítica, leucocitos normales o desviados a la izquierda, trombocitopenia, dependiente del estadio en que esté el paciente. Valorar PCR, fibrinógeno, BCG, que van a estar alterados, factor reumatoideo, sedimento de orina, que podemos encontrar microhematuria, cuando no hay el porqué, y tenemos a un paciente con fiebre, hemocultivos, importante extraer hasta 3 muestras en un lapso de 45 minutos y cultivar en medios aéreos, aerobios y anaerobios, y no es preciso esperar la fiebre, ya que la bacteriemia es constante. O sea, una vez que el paciente una vez haga fiebre y tiene sintomatología sistémica, pues se tendrá que tomar los cultivos, como dice acá, en 45 minutos, 3 tomas. Buscar en venas diferentes, ¿no? Y cómo debe ser cultivado en frascos de 10 centímetros, hacer la placa de tórax, ver si hay congestión pulmonar, dilatación de cavidades. Muchas veces acá también ayuda al ataque de tórax para ver si hay o no embolismos o derrame pleural. El electrocardiograma nos puede ayudar cuando hay bloqueos, puede ir desde un bloqueo de primer grado hasta bloqueos de alto grado, si es que hay sobre todo abscesos a nivel de la cruz del corazón, donde está el nódulo auriculoventricular. Y llegamos a las exploraciones complementarias, como es el ecocardiograma, ¿no? Donde tiene una sensibilidad cuando es transtorácica, o sea, a través, por encima del tórax, hasta un 70%, y si es transesofágica, como una endoscopía, llega hasta un 90%. Pero si las vegetaciones son tan pequeñas, menos de 2 milímetros, no lo va a detectar muchas veces estos estudios. Y tendrá que a veces, si hay duda, repetirse generalmente a la semana estos estudios, ya que un estudio negativo no excluye el diagnóstico. Sobre todo, tiene que ser la importancia de diagnosticarlo porque el tratamiento quirúrgico es parte de, como vamos a ver, de una endocarditis cuando está complicada, como un absceso, rotura de cuerdas, fístulas, entre otros. Y en ello también la resonancia es mucho más sensible para ver algunas complicaciones como los abscesos o las fístulas. Vean ustedes un ecocardiograma donde puede ver vegetación. En este caso tenemos cavidades derechas acá, vegetaciones grandes en drogadictos, endovenosos, y se ven prácticamente causado por hongos. Estas vegetaciones grandes, micóticas. Acá en la válvula mitral, ¿no? Vean que está el ventrículo izquierdo, este aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, prácticamente están en la cara auricular, donde se van a ver más las vegetaciones. Otras vistas, acá vemos en la válvula mitral, tenemos acá en una vista transesofágica, hacia arriba la aurícula izquierda y hacia abajo el ventrículo izquierdo. Vean ustedes que en esta válvula, en la cara auricular, se encuentra una vegetación pequeña. Todo esto nos ayuda a la ecocardiografía transesofágica. Y acá otra vegetación de la válvula aórtica, y justo se forma a nivel de la cara ventricular, donde va a soportar menos presiones que en la cara del que está hacia la aorta. Aquí más ejemplos de cómo la vegetación se puede acumular, ¿no? En diferentes caras de tanto de la válvula mitral, ¿no? Pero para hacer el diagnóstico de endocarditis ya existen criterios clínicos, ¿no? Se habla que cuando son 2 criterios mayores, o un mayor y 3 menores, o 5 menores, cualquiera de ellos, hacemos el diagnóstico de endocarditis. Y en ello, prácticamente, los criterios de Duke son los que tienen prevalencia hasta ahora, ¿no? Los criterios mayores son los hemocultivos, ¿no? Positivos, o también el ecocardiograma, criterios mayores.
donde prácticamente se pueda determinar esta masa, ¿no? Complicada o no, ¿no? Que puede ser un absceso o dehiscencia, o una regurgitación de nueva aparición. Entonces, teniendo en cuenta los dos criterios mayores, estaremos prácticamente ante un diagnóstico definitivo de endocarditis. Pero puede ser un mayor y dos menores, ¿no? En este caso los menores, se habla de fiebre, se habla de factores predisponentes cardíacos, sobre todo en drogadictos venosos, fenómenos vasculares, ¿no? Aneurisma micóticos, hemorragia intracraneal, lesiones de Hanway, todos esos procesos o fenómenos inmunológicos, glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, todos esos son factores menores. Si se encuentran 5 menores de ellos, prácticamente estaríamos ante un diagnóstico también de endocarditis. O si hay un mayor y 3 menores, también lo hacemos el diagnóstico de endocarditis. Siempre esto tiene un diagnóstico diferencial que hay que tenerlo en cuenta, como en toda patología. Así tenemos que el lupus es uno de ellos, la fiebre reumática es otro, estado de hipercoagulidad como el síndrome antifosfolipídico, también es un factor de riesgo. Personas que tengan catéteres venosos prolongados, en donde se pueden formar trombos, también es un diagnóstico diferencial. Y una vegetación no siempre es sinónimo de endocarditis, ¿no? Porque existen estas vegetaciones que se llaman vegetaciones no trombóticas, o disculpen, no infecciosas o trombóticas, como las endocarditis de Lindman-Sachs, que se ven justo en esta patología como lupus, estado de hipercoagulidad o fiebre reumática. De manera que con eso hay que hacer el diagnóstico diferencial. El tratamiento puede ser guiado por hemocultivo, antibiogramia o empírico, ¿no? Empírico quiere decir que hasta que esperar los resultados del hemocultivo, no sabemos qué antibiótico dar. Generalmente el empírico se empieza con banco y gentamicina, ¿no? O si es un estreptococo ya que salió sensible a la penicilina, penicilina más gentamicina. Si es estafilococo aureus, nafcilina más gentamicina. Y si hay válvula protésica, nafcilina más gentamicina más rifampicina, o vancomicina más genta más rifampicina. Pero muchas veces el tratamiento médico no es suficiente. El paciente empeora si ya tiene, por ejemplo, una insuficiencia mitral o una insuficiencia aórtica aguda, que como ustedes habrán visto en su clase de valvulopatías, estas insuficiencias agudas condicionan a que haya también una falla cardíaca aguda, y si llega a ello, pues el paciente está, por decir, en clase funcional 3, 4 y no mejora con el tratamiento médico, ¿no? Tendrá que ir a un cambio valvular urgente. O si va bien con el tratamiento médico y empeora bruscamente, tendrá que ir también a un cambio valvular urgente. Pero cuando es por hongos, ¿no? Y son vegetaciones grandes que se forman en cavidades derechas, generalmente lo que se trata de hacer es sustituir la válvula en forma urgente también. Otras indicaciones de cirugía puede ser insuficiencia cardíaca secundaria de disfunción protésica, regurgitación valvular aguda no controlada, sepsis persistente más de 10 días que no mejoran los parámetros de sepsis. ¿Y cómo vemos si mejora o no? No solamente por la fiebre, sino también por laboratorial, que mejora la leucocitosis, mejora la velocidad de cimentación. Otras indicaciones de cirugía son los abscesos perivalvares o periprotésicos, o fístulas intracardíacas, embolismos a repetición, entre otros. Pero no solamente la endocarditis es tratar. Como ustedes ven, hay factores que predisponen. Entonces nosotros tenemos que también saber qué profilaxis antibiótica y cuándo dar, porque ustedes han visto ahí que los factores que influyen no solamente es el problema en la válvula que ya de por sí lo tenga el paciente, como una insuficiencia mitral, una estenosis mitral o aórtica, sino también existe un
una cantidad de gérmenes que van a la sangre por padecer de alguna enfermedad, ¿no? Entonces, recordar usar profilaxis antibiótica en los pacientes que van a ser sometidos a un tratamiento, como por ejemplo extracción dental, ¿no? Amidectomía o un procedimiento genitourinario, ¿no? Son indicaciones para hacer profilaxis no cardíaca. Y en la cardíaca tenemos si el paciente tiene una prótesis, si tiene una cardiopatía congénita, una valvulopatía, miocardiopatía hipertrófica o antecedente de endocarditis infecciosa. ¿Cuál es la profilaxis que usamos generalmente? Para procedimientos dentales o un respiratorio o esofágico. Generalmente amoxicilina 2 gramos 1 hora antes del procedimiento. Y si el paciente no tiene tolerancia oral, pues intramuscular, ampicilina 2 gramos. Si es alérgico a la penicilina, porque todo puede haber, un paciente, recuerden que es siempre importante preguntar en todo paciente si es alérgico o no a un antibiótico. Y esta es una cosa básica. Pues la clindamicina se puede usar 600 miligramos 1 hora antes o la cefalexina 2 gramos 1 hora antes. En procedimientos genitourinario y gastrointestinales, la ampicilina 2 gramos intramuscular más gentamicina, también 30 minutos, 8 horas antes del procedimiento y 8 horas después del procedimiento. Y en los alérgicos a la penicilina, vancomicina más gentamicina, también puede ser una buena alternativa para profilaxis antibiótica. Bueno, eso es lo que quería mostrarles en resumen de la endocarditis infecciosa. Como ven, es una enfermedad que al final afecta no solamente el corazón, pueden afectarse otros órganos, otros sistemas, y muchas veces estos pacientes pueden estar andando por muchas especialidades. Dermatólogo, neumólogo, oftalmólogo, y ya van, cuando ya está de repente en un estado muy avanzado, a cardiología, porque ya comienzan a cansarse, le encuentran un soplo cardíaco, y ya prácticamente la válvula está bastante deteriorada. Como han visto ustedes, las complicaciones que pueden haber, desde una insuficiencia aórtica hasta formación de abscesos perivalvulares, ¿no? Si hubiera una pregunta, chicos, no sé qué me puedan... Yo creo que también ustedes tienen ahí en la plataforma bastante para revisar sobre endocarditis. Pueden ir prácticamente algunas cosas repetimos, algunas cosas de repente hemos aumentado y algunas cosas hemos quitado por en cuanto están repetidas también en la clase que han subido la Universidad de la sede central. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Qué dicen sus delegados si no quieren hablar los alumnos? Doctor, ¿también es frecuente encontrar endocarditis infecciosa en niños? Sí, porque justo las cardiopatías congénitas, ¿no? Como lo mencioné ahí, defectos de septum interventricular, ¿no? Siempre hay presiones altas que maneja, por ejemplo, un CIB, ¿no? Comunicación interventricular, generalmente hay presiones altas porque la sangre va del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Entonces va a haber una turbulencia permanente a nivel de ese pequeño agujero, ¿no? Ahí es donde se ven más frecuentes. En Ostium primum, hay dos tipos de CIA,
otium primum, otium secundum y CIA seno venoso, ¿no? Donde hay más frecuentes en el CIA otium primum, porque generalmente va acompañado de otras patologías de C y B, ¿no? Y esto también maneja presiones altas. Y si el niño tiene una predisposición de que aumente los microorganismos en su sangre, como por ejemplo un problema dental, un problema respiratorio infeccioso, pues los gérmenes van a estar en buena cantidad y van a ir colonizando, ¿no? Primero, como lo manifesté ahí, como trombos sin gérmenes, hasta que se forma una vegetación, que ya es prácticamente, o una vegetación sin gérmenes, ¿no? Y posteriormente ya se forman vegetaciones con gérmenes, y estos empiezan a hacer toda la sintomatología que se ve en niños, también se puede ver. En ancianos ya se está viendo más por muchos factores, ¿no? Las personas viven más años, tienen ya degeneración mayor de las válvulas, ¿no? Ya, o han sido operados, también la prótesis aórtica mitral también predispone. No sé si en algo hemos respondido su pregunta. ¿Otra pregunta, chicos? Sí, no, gracias. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Por qué se dice que el embolismo pulmonar es una causa de retraso en el diagnóstico de endocarditis infecciosa? Buena pregunta. Bueno, te voy a responder más o menos por qué podría ser, deduciendo. Siempre es bueno que ustedes, en medicina no hay nada 100% de seguridad, no es como las matemáticas, ¿no? Pero algo nos puede ayudar si desde el punto de vista, ustedes siempre, toda enfermedad lo revisen siempre desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Y si es pulmonar, muchas veces no se mira hasta el médico que hace sus ecocardiogramas, casi no ve, más estamos acostumbrados a ver la válvula aórtica, la mitral, si es emergente vemos eso y no detallamos mucho en ver la válvula pulmonar o la válvula tricuspidia, ¿no? Esa es una norma, dice, antes llamaban la válvula olvidada, la válvula tricuspidia, ahora están dando bastante importancia. Ese es un factor. Y el otro es que muchas veces opaca que el paciente, como lo manifesté ahí, se manifieste como un problema respiratorio, ¿no? Como una neumonía. Y claro, si es una vegetación, ustedes saben que el drogadito puede ser estafilococo u hongos, pues la vegetación no viaja solo vegetación, va con todos los gérmenes ahí, llega al pulmón y se va a hacer una sepsis pulmonar y va a dar pues manifestaciones de tos, como por ejemplo un problema respiratorio. Y condiciona pues a que el paciente de repente, no, que te vea el neumólogo, ya, va por allá. Llega el neumólogo, sus pruebas, su tomografía, y no le examinaron bien dónde empezó el foco. Hasta que de ahí lo escucha, pero tiene un soplo este paciente. Ya que venga el cardiólogo, viene el cardiólogo, ya, y bueno, ahí ya se hace la historia completa, ¿no? Como ustedes han visto, es prácticamente esta enfermedad es de múltiples especialidades al final, ¿no? Y ya, pues ahí se evalúa bien mejor la válvula tricuspidia. Eso sería la explicación de que hacen un diagnóstico diferencial muchas veces con problemas infecciosos respiratorios. Bueno, no sé si he podido contestarte, Mariela, tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Bueno, espero que si hay más preguntas, que enriquezcan sus conocimientos con lo que está en la plataforma, vean la clase, algunas cosas se repetirán del que habla, algunas cosas están mejor presentadas. Ustedes de esa manera ustedes enriquecerán sus conocimientos en shock cardiogénico y en endocarditis infecciosa. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, para mañana a las 3 de la tarde nos reuniremos para hacer la discusión del caso clínico, reforzar unas cosas de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Y para el día jueves nos reuniremos para hacer la simulación
invertida. Para Sí, ello, doc- hoy día enviaré los casos clínicos para que lo presenten. Como en el anterior caso, le daremos 2 casos, uno para el grupo 24, otro para el grupo 26, y cada uno tome 45 minutos, y 2 alumnos ya diferentes a los anterior participen, ¿no?, en simular paciente y simular médico, y un tercero y hasta un cuarto puede ser de relator de la historia clínica, ¿no? Yo creo que eso es importante en estos tiempos. Todas las universidades están en esta simulación para que el alumno, de todas maneras, no pierda ese sabor que nos da en tener contacto con el paciente, ¿no? Que es la medicina clínica y también quirúrgica, porque también para operar una cosa tienen que estar seguros, ¿no? Preguntar algunos datos, verificar y de esa manera complementen su formación en este tiempo de virtualización. Si no hubiera preguntas, chicos, entonces nos estamos viendo mañana a las 3 de la tarde. Muchas gracias, doc. Gracias, doctor. Gracias. Por favor, Ya, si doctor, puede muchas subir gracias. también el material al aula, así como lo ha subido en el módulo anterior, en la Ya clase anterior. están todas, ¿no? Mandé de pericarditis Sí. y miocardiopatía, ¿no? Ah, ya, Sí. perfecto. Sí, ya de aquí lo paso a PDF y se los envío también, ¿ya? Ya. Gracias, doctor. Buenas tardes, chicos.